¿qué le pasa? Esperen un segundito porque no me deja la digitalizadora como para colocar ahí el orden del día, para que las personas que les interese, y bueno, obviamente a todos les va a interesar, asociarlo a esa parte. Listo, ya. Bueno, vamos a hacer un recuento, ya vamos con el orden del día. ¿Sí? Nosotros veníamos de unos aspectos introductorios, ¿sí? Oiga, no sé qué pasa, pero no me quiere permitir aquí ahora. Yo estaba en clase ahorita y la digitalizadora. Vamos a hacer un paréntesis porque está raro esto. Bueno, mientras les decía, mientras voy aquí mirando, bueno, veníamos hablando de todo el proceso de lo que íbamos a tocar, ¿no? Antes de manipular ciertos elementos y entrar al entorno de la programación o de este tipo de programación, como es la programación aplicada directamente, pues debiéramos hablar de eso, de lo que hablamos, señales, sistemas, de todo lo que vamos a manipular. Miren que de alguna manera involucramos conceptos los cuales relacionamos directamente con algunas prácticas, ¿sí? Como lo eran, por ejemplo, el concepto de precisión, el concepto de exactitud, eh, hablamos de la velocidad de los dispositivos también, que eso pues hace parte también importante, ¿sí? En donde encontramos las señales completas, en donde encontramos las señales no completas, es decir, reconstruidas en la parte digital, hablamos de todas sus ventajas, características y todo lo demás. Y se dieron cuenta, creo yo, que me confirmarán ustedes también, que son todos los parámetros de alguna manera que vamos a empezar a manipular, que es la medida importante de lo que se hace referencia, ¿no? Vamos a empezar a manipular de orden analógico un montón de magnitudes, como lo pueden ser la distancia, como lo pueden ser la temperatura. Bueno, a medir, más que manipular por ahora, que sería controlar, a medir temperatura, de pronto en algunos casos humedad, presión, el movimiento también de alguna manera. Bueno, ese sí lo vamos a controlar. ¿Por qué? Porque lo vamos a basar en movimientos, no sé, de motores, servomotores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a ver, vimos desde ese punto de vista todas esas características. ¿Sí? Vamos a ver si otra vez ya esto está. Hablábamos de conceptos básicos, como lo eran el cuento de lo que era corriente, el cuento de lo que era voltaje, el cuento de lo que era potencia, resistencia, ¿sí? Vimos directamente cómo asociábamos nosotros ese voltaje, esa corriente, esa resistencia y esa potencia en nuestro ámbito, que la podíamos tener de diferentes, o sea, no solamente que la potencia es igual al voltaje por la corriente, sino que tenía un par de derivados que venían de la ley de Ohm, ¿sí? La parte de I cuadrado por R o de B cuadrado por R. Y son parámetros que hay que ir adaptando. ¿Por qué? Porque muchos de los compuestos, muchos de los elementos que nosotros utilizamos están asociando un valor resistivo, en muchos casos incluso unos que no nombramos, un valor capacitivo, un valor inductivo. Pero lo que sí es cierto es que disipan de alguna manera la potencia y también pues asocian un consumo de corriente y un nivel de voltaje que hay que mantenerle para su funcionamiento, ¿sí? Eso es lo que decíamos nosotros directamente. No sé si recuerdan qué más habíamos hecho referencia o qué más quisieran preguntar antes, recordando de la clase anterior. ¿Qué me dice? Antes de continuar con darle paso al orden de hoy. ¿Se loguearon en Tinkercad o no? ¿Dónde, profe? Perdón. En la página de Tinkercad. ¿No se loguearon todavía? No, profe, con mi papá ¿No? no. Ya vamos para allá, no se preocupe. Bien, resulta que me di cuenta también, normalmente vuelvo y repito, si bien esta materia está asociada, si no estoy mal, al tercer, cuarto semestre, no estoy bien seguro, y normalmente la dejaban pasar muchos o algunos de los estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Siempre venían con algunos conceptos ya establecidos o preestablecidos.
Pero resulta que ayer exactamente con el otro grupo me di cuenta que muchos de los estudiantes vamos a empezar a manipular ciertos elementos, vamos a empezar a medir ciertos elementos. Y muchos de ellos, o muchos de ustedes, no sé, ustedes me confirman por favor para saber de dónde retomar, no saben hacerlo. Por ejemplo, ¿cómo están todos con el uso de protoboard, con el uso de multímetro? Cuéntenme. Yo tengo un ejemplo. ¿Quién tiene, la pregunta es más bien, ¿quién tiene dificultad o dificultad no, apenas lo está viendo o no lo ha manipulado? ¿Alguno de los presentes? ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir? Qué pena. ¿Quién tiene algún tipo de dificultad en manejar elementos como lo son, no sé, una protoboard, un multímetro, LEDs, fuentes, algo así por el estilo? ¿Alguien tiene problemas con eso? Yo nunca había visto eso, profe, primera vez. ¿No? ¿Tú en qué No, semestre estás? Hijo, qué pena la pregunta, no se preocupe. Que cuarto semestre. ¿Cuarto? ¿Y ya tuviste circuitos 1, circuitos 2 o electrónica 1 o apenas lo estás viendo? No, hasta ahora estoy viendo circuitos 1. Ok, perfecto. Sí, es por eso que asociamos eso directamente. Bueno, estamos menos mal que me di cuenta y a veces es bueno que ustedes lo informen, ¿no? No tengo por qué hacerlo, detenerme en esas cuestiones. Si quiero no lo hago porque no está dentro del contenido. Pero pues a mí lo que me interesa es que ustedes se lleven algo o mucho de la asignatura. Menos mal que en ese orden de idea, bueno, de forma intrínseca hablamos de lo que era electricidad, ¿sí? ¿De dónde proviene el cuento de la electricidad? Bueno, de la partícula elemental como lo es el electrón, ¿cierto? Una partícula subatómica directamente que posee una Profe, qué carga pena, eléctrica. ¿se puede grabar la clase? Oiga, no me... mala costumbre, siempre hay alguien que la inicia. Ya la grabamos. Listo. Muchas gracias por recordarlo ahí. Tranquilo. Ya la voy a iniciar, sino que es que se me olvida a veces que hay un profe que no es que nos dice que no y otro que sí. No, yo no tengo problema con eso, la verdad. Teniendo los apuntes, irónicamente, casi nadie mira los videos. No tengo problema, pero sí, no hay problema. Igual son cosas que sirven, ¿no? Y que además quedan ahí grabadas, recuerden, los 20 días. No tiene necesidad usted de descargarlas, porque ¿para qué? Funciona muy bien online reproducirla y a los 20 días se borra solita y después de 20 días, ¿quién las va a necesitar? No creo. No creo que nadie la necesite. Bueno, continuamos. Hablamos intrínsecamente del concepto de lo que era electricidad, ¿sí? Eso es basado directamente de una partícula subatómica, ¿sí? Que nosotros denotamos como electrón, ¿no? Yo creo que todos asociamos directamente esos pequeños conceptos por allá en el colegio. Esa partícula tiene una carga negativa, ¿sí? Y bueno, obedece a algunas leyes de atracción, etcétera, etcétera. Eso como para entrar en contexto, ¿no? De todo lo que hemos hablado directamente, ¿sí? Y bueno, es claro resaltar que cuando hablemos de electricidad directamente, pues podemos decir que esta va a existir directamente mientras no se alcance de alguna manera una compensación de carga entre los conductores. De pronto eso ahorita les sabe un poquito diferente, pero ya vamos a ir aterrizando. Hablábamos en la clase anterior de lo que era voltaje, que hablábamos directamente, lo relacionamos con la palabra o con directamente con fuerza, porque era esa fuerza directamente que necesitaban los electrones para desplazarse de un punto a otro, ¿sí? Y que ese desplazamiento de un punto a otro de forma ordenada, ¿sí? Que lo impulsa una fuerza electromotriz o el mismo voltaje, es a lo que se le denotaba como corriente directamente, ¿sí? Eso es lo que hablábamos en la clase inmediatamente anterior. También hablábamos anteriormente de lo que es corriente directa, corriente alterna, ¿sí? Que creo que de forma clara quedó que la directa pues la encontrábamos con un solo semiciclo en el plano 1 normalmente o en el plano 2, pero que de ninguna manera compartiera semiciclos positivos y negativos iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso asocia directamente un comportamiento en alterna, ¿sí? También hablábamos un poco de resistencia eléctrica, que no es más que la oposición al flujo de corriente o el paso de los electrones. Hacíamos unos ejercicios por ahí también. Si bien no hablamos de forma teórica de lo que era la ley de Ohm, pero sí la relacionamos. Todos creo que a esta altura sabemos que la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿sí? Y por último hablábamos de lo que era potencia. ¿Y lo relacionábamos con qué parámetro? La potencia lo relacionábamos con qué parámetro. ¿Con qué parámetro relacionamos la potencia? Ahí lo tienen.
Sí, profe, sale del trabajo. El trabajo, ¿cierto? Directamente, efectivamente. Hablamos que incluso habían dos corredores, ¿sí? Un corredor se iba por la parte más corta y el otro por la parte más larga. Pero cuando hablábamos del trabajo, hablábamos por unidad de tiempo. Si los dos corredores llegasen al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, el corredor 1P va a 10 por hora, 10 kilómetros por hora, y el corredor 2P va a 40 o 50 kilómetros por hora, y llegan al mismo tiempo, la cantidad de trabajo es la misma, la potencia disipada debiera ser la misma. ¿Por qué? Porque uno iba más rápido que el otro. Ah, bien, pero hubo un parámetro que no hablamos, que era la energía, ¿sí? Y esa energía directamente me relaciona al parámetro de velocidad, ¿sí? Cuando hablamos de, obviamente, de energía cinética, es trabajo realizado por unidad de tiempo. Siempre me relaciona un medio de la velocidad por la masa o de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que en caso de la energía sí hay que tener en cuenta la velocidad del mismo, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta ese tipo de conceptos y de características directamente. Bueno, como les decía, hablábamos de señales digitales, señales analógicas. Espero que las personas que están iniciando en este mundo, que bueno, al parecer es un solo estudiante, ¿no? Haya prestado esencial cuidado de pronto a esa partecita, a las características de lo que era una señal, que era una señal analógica, digital, sus características, que era periódica, que tenía, no sé, frecuencia, amplitud, periodo, picos, valles, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Incluso podíamos hablar de valores medios, valores instantáneos. De pronto eso no lo nombramos, pero pues cuando hablamos de valor instantáneo es el valor exacto en un instante de tiempo, ¿sí? Si es una señal sinusoidal, pues está en permanente cambio, ¿sí? Es decir, representa una variante en el tiempo, es variable en el tiempo. Y el valor medio directamente es como si tomásemos el mayor valor menos el menor valor o el valor entre dos puntos y lo dividiésemos entre dos. Tenemos un valor promedio, un valor medio directamente, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, queremos promediar valores de temperatura, podríamos hacerlo. Tengo 5 valores de temperatura. Mire, vamos a hacer un ejemplo. Esto es en realidad se hace mucho, la verdad. Tengo una caja de sensores. Vamos a tratar de hacerlo así lo más. Si es una caja o una incubadora, llámenlo como quieran. Y yo tengo sensores ubicados en esta esquina, en esta esquina, en esta esquina, en esta esquina, en esta esquina y en esta esquina. ¿Cuántos sensores tengo? 6 sensores. Si quiero tener un valor instantáneo de uno de los sensores, el sensor 1, el sensor 2, el sensor 3, el sensor 4, el sensor 5 o el sensor 6, pues le pido el valor de ese sensor 4, por ejemplo, en un instante de tiempo cualquiera. Él va a marcar, no sé, 15, este está en 14, este está en 13, este está en 15, este está en 16, este está en 16. ¿Sí? Pero si yo de alguna manera lo que quiero es, por ejemplo, promediar en un estado de tiempo, pues lo que hago es sumar todos y dividirlo entre la cantidad de sensores, es decir, hacer una sumatoria de los sensores y dividirlo entre el número de sensores. Eso es un valor promedio, un valor medio. Ahora, yo puedo directamente también tomar otra referencia, como sería tomar muestras durante un periodo de tiempo. ¿A qué hago referencia? En un minuto le digo al sensor, tómeme 10 muestras. Entonces, muestra 1 la almaceno, muestra 2 la almaceno durante un minuto, ¿no? Y luego las sumo y las divido entre 10. Entonces también tengo un valor medio, pero de un solo sensor directamente, no de toda la cápsula, ¿sí? Eso es otro valor, otra forma también de características que nosotros tenemos directamente de esas señales también, ¿sí? Y bueno, ahí quedamos directamente. Vamos para el orden del día de hoy, valga la redundancia. Vamos a volver acá. ¿Estamos claros con respecto a esos temas que vimos en las clases anteriores? ¿O alguien quiere de pronto apuntar a algo que quiera decir directamente? Dígame, los escucho, no se queden callados. Parte no, señor. ¿No? Vale, sí, la verdad traté. Claro, Vale, perfecto. Bien, entonces vamos a hablar hoy de ciertas cositas. Vamos a hablar de los simuladores a utilizar, que ya lo hemos comentado también, simuladores.
Vamos a hablar acerca de, sí, circuitos básicos. Vamos a hablar de, bueno, vamos a hablar de las tiendas, ¿no? Las tiendas electrónicas, para que ustedes tengan ya más o menos un bosquejo. Esto me conlleva a que les voy a mostrar un kit, el que lo quiera obtener o el que lo quiera comprar. Genial. ¿Algún otro podría decirme, profesor, pero yo no quiero comprar el kit? Ahorita vamos a hablar de eso también. Quiero comprar los instrumentos por separado. Vamos a hacer el paréntesis ahí. ¿Listo? Porque hay muchas cositas ahí de por medio. Entonces, vamos a empezar directamente con esto. Con los simuladores a utilizar. Normalmente yo utilizo dos simuladores. Multisim y Proteus. ¿Alguno ha utilizado alguno de los dos? Yo Sí, señor. Más que todo yo creo que Proteus, ¿cierto? La mayoría. ¿O quién de los presentes ha utilizado Multisim? Multisim, profe, en circuito 2. Sí, en circuito 2. Bueno, Multisim es una plataforma de alguna manera parecida a Proteus. ¿Sí? De todos modos, cuando ingresemos a las plataformas, siempre suelo hacer un recorrido básico para las personas que no lo conocen. Igual que todos los software, muchachos, es de práctica, ¿sí? No es complicado, todos son muy asequibles, se aprenden de forma muy rápida, pero si usted solo se queda con lo que se da en clase, pues muy probablemente se va a demorar mucho en hacer las cosas. Y vamos a depender mucho de Proteus o de Multisim si no compran o si no tienen la posibilidad de comprar los dispositivos en físico. Entonces, ojo con esa partecita para que lo tengan muy en cuenta. Yo utilizo más que todo Multisim porque... Disculpe, dígame. pregunta. Entonces, ¿usted no tendría problemas si uno no puede adquirir el dispositivo? O sea, digamos, No. si llegáramos a hacer una práctica. No tengo ningún problema. Incluso lo califico con mayor rasero porque es un mundo ideal. ¿Sí? Mientras que de pronto el que lo compre, pues sí se va a encontrar con las problemáticas reales. Entonces, digamos que no es que les vaya a colocar otras cosas, no, para todos va a ser lo mismo, pero obviamente pues le voy a pedir mayor perfección a las personas que trabajen en simulador, ¿sí? Porque no tienen que perder el tiempo en montajes, en problemáticas que les sucedan, etcétera, etcétera. Por eso no tengo problema porque sé que algunos podrán no hacerlo, pero la idea es que todos lo hagan. Créanme que no les voy a pedir cosas que solamente van a utilizar en programación. Las van a seguir utilizando en circuitos, algunas en diseño, otras en microcontroladores, algunos en robótica. Entonces, no está de más, ¿sí? Yo podría decirles, cómprenla, la verdad. ¿Sí? Pero no quiero ahorita entrar en esa disyuntiva, ¿sí? De todos modos, ahorita de pronto los convenzo cuando entremos al apartado del kit. Voy a mostrarles un poco acerca del software directamente. Regálenme un segundo, ya les proyecto algo. ¿Por qué yo utilizo Multisim? ¿Sí? ¿Alguno de los presentes dio clase de forma presencial ya en la universidad o todos han estado en el mundo virtualizado? Yo alcancé a ver cuando entré, alcancé a ver como 15 días de clase presencial. Bueno. Yo creo que muchos alcanzaron por lo menos a conocer las instalaciones, ¿sí? De los que están presentes. Sí, profe. Bueno. Sí, bueno, perfecto. Profe, claro. Sí, señor. No, se los digo porque ya se van a dar cuenta por qué. Porque lo primero que uno entra y vigila, y mira y observa, cuando está en este mundo es los laboratorios, ¿no? Uno llega y dice, uy, mira, aquí hay un laboratorio donde hay un poco de aparato. Este aparato dicen que sirve para ver ondas, el otro dicen que sirve para medir otras cuestiones, ¿sí? Entonces, cuando usted va a dar la clase, usted siempre echa ojo allá al depósito del laboratorio, ¿sí? Por esa razón, ¿sí? Por esa razón es que yo utilizo Multisim, porque me permite de alguna manera estar inmerso en ese mundo de laboratorio. Es decir, para reconocimiento, para mediciones de algún par de dispositivos de medición, valga la redundancia, es que yo asocio Multisim. De resto, preferiblemente Proteus, porque bueno, es mucho mejor para la parte digital, nos facilita de que tiene un montón de librerías de Arduino, entonces tiene diferentes tipos de sensores y todo lo demás. ¿Listo?
Entonces ya les voy a proyectar Multisim. No sé, permítanme un segundo porque al final no sé si si se les descargó los software porque no sé qué pasa con... Estaba cargando los instaladores en varios grupos y algunos me los cargó, otros sí, otros no. Me quedé un poco pensativo con eso. Profe, y una pregunta, si yo tengo la posibilidad de hacer esto todo práctico, igual tengo que descargar los programas, ¿hay alguna práctica que tenga que ser obligatoria con un simulador? No, tienes que tener los software porque, por ejemplo, en clase como tal vamos a trabajar con los software. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me puedo tomar y decir, no, hagan el montaje porque usted en un montaje, como está iniciando en esto, se puede echar fácilmente en un ejercicio de montaje y programación, se puede echar una hora y media. Y pues, ustedes saben, ya vimos el cronograma de actividades y no hay forma, ¿no? No hay forma porque es corto, la verdad. ¿Sí? Pero sí, toca instalarlos. Toca instalarlos. Bueno, veo que solamente se les cargó el de Arduino, ¿no? Miren que no me cargó los otros dos. Ya los voy a empezar a montar de tal forma de que al final de la clase los tengan. Entonces, por ahora van a prestar atención directamente a lo que hagamos acá o a lo que haga directamente, ¿vale? Un segundo y monto nuevamente los otros dos. Sí, es que hubo dos grupos que no sé por qué no me cargaron los software completos. Multisim. Y otro tres. Listo, bueno, ya empecé a cargarlo. En el momento en que esté cargado los dos instaladores para que los tengan y todos tengan el mismo, les informo, ¿listo? Pues ya les voy a compartir pantalla. Para que veamos el software directo. 3, 2, 1, ya lo deben estar viendo, ¿sí? ¿Todo lo estamos viendo? Señor. Vale, perfecto. Miren, este es el entorno de Multisim, ¿sí? ¿Qué hay que saber de Multisim? Que tenemos un área de trabajo principal, que es esa área blanca que tienen en el centro con los punticos, ¿sí? Ahí es como su protoboard, su área de trabajo. ¿En dónde vamos a encontrar los elementos? Aquí en la parte derecha superior, donde tengo el mouse esperemos que se actualice para ustedes, en este momento. No sé si alcanzan a diferenciar que donde estoy parado, donde estoy situado, hay una resistencia, al lado hay un diodo, al lado hay un amplificador operacional, un transistor, una fuente, ¿sí? En cualquiera de ellos usted puede ingresar, no importa, la verdad es exactamente lo mismo. Voy a entrar donde dice la plaza básica de la resistencia, voy a dar clic, inmediatamente le doy clic, pues me van a aparecer los elementos básicos. Mire, ahí está, lo podemos leer, esperemos que se habla para ustedes, listo, ya lo están viendo. Switch, resistencias, relés, capacitores, inductores, resistencias variables, bobinas variables, capacitores variables, ¿qué más hay por acá? Potenciómetros, bueno, muchos elementos básicos. Usted dirá, bueno, pero y faltan, ¿no? Eso es lo muy básico. Listo. ¿Por qué les decía que podían ingresar en cualquier lugar? En la parte superior donde dice group o grupo, ¿sí? Ahí donde tengo el mouse en este momento, usted le puede dar clic y se le va a desplegar unas herramientas. ¿En dónde están las demás herramientas? Si quiere ir a fuentes, entra donde dice source, que es donde nos vamos a ubicar en este momento. Ahí está, source. En básico, que es el segundo ítem, ya ustedes saben qué fue lo que vimos, resistencias, capacitores, inductores, variables, no variables, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí en básico. En diodos, pues van a encontrar los diodos cuando hablemos en algún momento de diodos, si es que se llegan a utilizar. Muy probablemente sí, nosotros conocemos unos diodos o vamos a trabajar mucho unos diodos que son los diodos LEDs, los diodos emisores de luz. Luego vienen transistores, bueno, y todas las familias, yo creo que cada uno puede llegar a hacer el reconocimiento, ¿sí? Ahorita vamos a intentar hacerlo como especie de un ejercicio. Entonces voy a entrar a donde dice source, ¿sí? Para que lo hagan cuando tengan instalado el software. Source, esperemos, ahí. Y miren que abrí source y se me abrió
otros elementos, ya están todas las fuentes. Yo creo que a estas alturas sí todos debiéramos conocer las fuentes. Fuentes dependientes, independientes. ¿Sí? ¿Qué necesitamos nosotros normalmente? Una fuente independiente. ¿Sí? ¿Esto qué es? Por ejemplo, esperemos que se les actualice a ustedes. ¿Todavía no? A ver, ¿quién me puede decir? Eso que tenemos en este momento, ¿qué es? Una fuente de corriente. Una fuente dependiente. La fuente Dependiente. ajá, independiente, ¿sí? ¿Las fuentes de corriente existen en la vida real o no existen? Sí, señor. Claro, profe. ¿Dónde hay una fuente de corriente? ¿Dónde la han visto? Se me dice que sí existe porque la han visto, ¿no? Digo yo entre mí. ¿Qué dicen ustedes? Profe, cuando uno hace, digamos, un laboratorio de los circuitos para alimentar, ya sea la protoboard, Ok, y tomar pero, las medidas de voltaje. ok. Cuando usted habla de una fuente de corriente, no tiene voltaje. Entonces eso desafiaría la ley de Ohm. Una fuente independiente de corriente pura no existe. No existe una fuente que tú puedas mover la corriente sin que exista un nivel de voltaje. ¿Sí? Ahora, en las fuentes, efectivamente, que ustedes conocen del laboratorio, usted puede manipular varias cosas. Usted puede manipular, es una fuente en DC en realidad como la que tiene en este momento en pantalla. ¿Sí? Eso es lo que la reemplaza, eso es la simbología en este caso, como si fuese una batería. Lo que pasa es que usted puede limitar la corriente, no controlarla. Ojo con eso. Esa parte no se puede comprobar. Ahorita lo vamos a hacer con un ejercicio también directamente. Entonces, miren, en este caso voy a sacar una fuente, miren, DC Power. Esto es la simbología de una fuente o de una batería, como lo quieran llamar. Esto simboliza las celdas directamente. Vamos a darle OK. Solamente le damos OK y miren que ya se me va a ir para el área de trabajo. ¿Cómo deposito el dispositivo en el área de trabajo? Solo dándole clic donde lo quiera ubicar. Esperemos. Se nos ralentizó mucho. ¿Sí? Y la ubicamos. Luego que la ubico, inmediatamente se me va a devolver para el almacén. ¿Por qué? Porque él pretende que yo siga extrayendo elementos. Entonces, en este caso voy a sacar, no sé, una resistencia que estaría ubicada acá donde vimos en la parte de ground. Voy a cambiar en vez de source, voy a cambiar a basic o básico. Vamos a darle clic y voy a sacar una resistencia donde diga resistor o resistencia. No importa el valor de la resistencia, voy a sacar cualquier valor. ¿Por qué? Porque eso es modificable. Voy a colocarlo acá. Y nuevamente voy a ir a grupo y me voy a ir a diodos. En este caso, diodos. Vamos a cambiar aquí donde dice basic, vamos a cambiar a diodos. Y vamos a buscar los diodos LEDs. Vamos a ver cuál se parece más al que nosotros o al que ustedes conocen. ¿Qué color? A ver, azul, verde, amarillo, naranja, rojo. Que la mayoría de nosotros relacionamos como el verde. Y voy a sacar el verde al área de trabajo. Y con eso es que nosotros vamos a asociar directamente el primer circuito básico, digámoslo así. ¿Sí? Ya podemos cerrar el área de trabajo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una fuente, ya tenemos una resistencia, ya tenemos un... ¿Sí? ¿Cómo hacemos las conexiones? Fácil, solamente dando clic. Un clic, no hay que tenerlo sostenido ni nada. Un clic y ya se mantiene solo. Un clic y ya se mantiene solo. ¿Sí? De esa manera es que lo hacemos directamente. Esperemos que termine. Y listo, mire que ahí hice un circuito resistivo, una malla sencilla, la verdad. Aquí podríamos añadirle, por ejemplo, un switch. Voy a hacerlo de forma rápida, no importa que por ahora no relacione, porque pues, me imagino que intentaremos de alguna manera volver a hacer algo de ello cuando ustedes
tengan el software instalado también. Es como una pequeña intervención para hablar acerca de los circuitos básicos que vamos a ver. ¿Sí? Miren que ahí tengo directamente un circuito con un LED, un diodo, tierra y una fuente. Es decir, que en el momento en que ese circuito o ese switch se cierre, pues muy probablemente el diodo debe encender. ¿Sí? Creo que eso es básico. Vamos a aprender de alguna manera, pues, cómo calcularlo, pero también vamos a ver en algunas páginas o algunos software que nos permiten de forma didáctica ver o denotar en simulación que algún parámetro está mal. ¿Sí? Vamos a ver esos pequeños detalles. Bien, voy a darle simular acá en este momento en el botón verde en la parte superior, que es como un play. Esperemos. Un poquito lento hoy esto, ¿no? Play, listo, ya le dimos a arrancar. Y en este momento, bueno, obviamente, pues si ven, no hay un flujo de corriente como tal asociado. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto. ¿Qué pasa si yo presiono mi switch o lo cierro? ¿Sí? En el momento en que yo lo presione y cierra, miren que el LED encendió. Y empiezan a existir esas magnitudes físicas electrónicas en este caso, que son un flujo de corriente, que es un flujo de voltaje, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué tenemos nosotros que empezar a ver y a manifestar? Las propiedades de cada uno de los elementos pasivos en este caso. Por ejemplo, ¿qué características debe tener una resistencia? Por ejemplo, ¿qué características debe tener un diodo? ¿Cuál es su consumo? ¿Sí? ¿Para qué? Para saber que le estamos proporcionando el nivel exacto. Por ejemplo, el diodo en este caso debe estar consumiendo, no sé, 0.7 voltios o algo por el estilo. Vamos a ver si de pronto hay algún tipo de información aquí dentro para mí rápida. No la hay. Vamos a ver entonces qué tanto está consumiendo ese señor. Todos sabemos que tenemos una tierra, ¿cierto? La parte inferior, donde tengo ubicado el mouse en... Esperemos un segundo. Listo, en este momento esa parte inferior donde está conectada a GND es nuestro cero, ¿cierto? Bueno, en la parte superior, Multisim en este caso, nos proporciona un amperímetro, un voltímetro, un probador de voltaje, un probador de corriente. Yo voy a extraerlo y lo voy a colocar donde yo quiero. En este caso, pues, va a ser aquí en este lugar porque quiero ver las características del diodo. Entonces, mira, le voy a dar clic acá, lo voy a piquetear y lo voy a colocar ahí en la parte superior. ¿Por qué no en la parte inferior? Pues porque en la parte inferior muy probablemente me va a marcar 0. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Pues porque está conectado a tierra. Nuevamente voy a darle play. El circuito va a estar abierto cuando arranque el dispositivo. Miren, ahí está abierto. Y está 0 voltios pico a pico, 0 voltios RMS, 0 voltios en DC, 0 voltios en voltaje frecuencial, la corriente 0, bueno, todo está en 0. Voy a darle a cerrar el circuito. Inmediatamente cierro el circuito, lo que les decía, se empiezan a activar esas propiedades. En este caso, tengo un voltaje de 2.16 voltios, es lo que me está consumiendo prácticamente diodo, ¿sí? 2.16 voltios. La corriente como tal está alrededor de los 29.8 miliamperios. Usted dirá, profesor, ahí dice menos 29.8. Correcto. Pero nótese la flecha, ¿sí? Como que yo coloqué mi medidor, está en sentido contrario, ¿sí? Entonces, por eso nosotros sencillamente decimos como si fuese un valor absoluto en este caso, que asocia 29.8 miliamperios. ¿Listo? Y ya estoy teniendo cada una de esas características. Ahora bien, podría colocar medidores en todos lados de este tipo, es válido, pero nosotros tenemos unos dispositivos específicos para ello, como lo son, por ejemplo, los osciloscopios, como lo son los generadores, como lo son los multímetros, ¿sí? Y nuestro amigo Multisim, y es ahí por lo cual yo más lo utilizo, nos proporciona esas herramientas. Miren, acá en la parte derecha media superior, donde está el mouse en este momento, mira, aparece mi primer multímetro. Lo voy a darle clic y a colocarlo acá. Si no estoy mal hay otro. Vamos a
Déjenme buscarlo. Aquí hay, miren, frecuenciómetros, generadores, convertidores lógicos, analizadores de voltaje y corriente, analizadores de espectro, de distorsión armónica, generadores de señales. Bueno, aquí hay otro tipo de multímetro. Vamos a sacar los dos. Listo, miren, esos son dos multímetros distintos. Lo que vamos a tener en pantalla en este momento. Vamos a utilizar el básico, este señor que está acá. ¿Cómo se mide el voltaje? En paralelo, ¿cierto? Es decir, en cada una de las terminales del dispositivo, así como está en pantalla. ¿Qué hay que hacer? Nuevamente darle play al circuito, y para yo poder ver esos valores, lo único que tengo que hacer es darle doble clic al dispositivo. ¿A cuál dispositivo? Pues al multímetro en este caso, ahí donde estoy parado. Voy a darle doble clic y miren, me sale un cuadro, un recuadro, donde me dice ahí están cayendo 2.161 voltios. ¿Sí? Que si quiero medir corriente, obviamente pues yo le puedo dar ahí en corriente, pero me va a marcar un valor erróneo porque la corriente no se mide en paralelo, se mide en serie. Pero sí puedo medir la resistencia. Miren, ese LED tiene una resistencia de 216 megaohms, bastante grande. ¿Sí? Vamos a dejarlo en voltaje. Que nos interesa por ahora el voltaje. Profe, disculpe, no sé si solo soy solamente yo, pero habla y a los 4 o 5 segundos muestra lo que está haciendo en pantalla. Sí, Se nota un retraso siempre grande. Sí pasa eso. Sí, es la latencia, eso es del internet. Yo trato de compensarla, a veces me freno un poquito, si se dan cuenta, pero pues ahí sí no podemos. No, profe, es que creo que es el Teams siempre ha hecho eso, tiene bastante latencia entre pantalla y palabra. Sí, exactamente. Ese es el detalle. Pero no crean. Bueno, en este momento estoy utilizando la aplicación web y es para evitar eso. Pero más que todo a esta hora es que me molesta. La verdad, en horas más tarde, después de las 4 o antes de las 8, no molesta. Aquí es más que todo eso, el requerimiento, el uso del internet. Vamos a hacerlo un poquito más pausado para que ustedes también lo vayan teniendo en cuenta. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Bien. Entonces, miren, por ahora vamos a jugar con ese medidor. Vamos a este que voy a mover. Ese que se mueve en este momento lo voy a eliminar por ahora. A suprimirlo porque vamos a empezar a jugar con las mediciones. Entonces, en ese orden de ideas voy a sacar más multímetros. Le voy a poner un multímetro aquí a la resistencia. Lo mismo, ustedes saben que se mide en paralelo, entonces solamente lo vamos a conectar en paralelo. ¿Algún otro parámetro que quieran medir? Yo creo que la fuente no es necesario, ¿no? Porque es una fuente, 12 voltios, eso no hay que medirle nada. ¿Sí? Aquí lo único que nos podríamos preguntar directamente es cómo medir la corriente. Muchos de ustedes o algunos de ustedes pues dirán, bueno, yo tengo entendido algo, pero no estoy seguro. La corriente se mide en circuito abierto. ¿Por qué? Porque es un flujo de electrones. Si yo la mido en paralelo, se dividiría en dos. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a sacar un multímetro también, nuevamente. ¿Sí? Aquí en la parte inferior. Esperemos que les aparezca a ustedes. Ahí les está apareciendo. Y lo que hago es desconectar una porción del circuito. Voy a desconectar esta que está en la parte inferior de la fuente. Miren, esa que voy a seleccionar en este momento. Ahí está seleccionada. Le voy a dar suprimir. Y lo que hago es lo siguiente. Donde estaba conectado antes ese cable, conecto una parte del multímetro, una porción, miren. Así de esta manera. Ahí estaba conectado antes. Y la otra, a donde debiera estar. Entonces, ¿qué pasa? Ya en ese momento, esperemos que se conecte, ahí donde estaba en este momento. Listo. En donde, ojo con eso, en este caso, miren que no hay un paralelo. ¿Por qué? Porque es que los electrones deben circular a través del multímetro y entrar allá a la fuente. Por eso es que se debe medir la corriente de esa manera. Entonces miren que estamos midiendo. Donde tenemos el 2.161, estamos midiendo el voltaje de ¿quién? Estamos midiendo el voltaje de ¿quién? LED. Del LED, efectivamente. Que en este momento es 1.03 voltios. ¿Sí? Miren que ahí bajó. ¿Listo?
¿Cuál es el voltaje en la resistencia? Hijo, no se te escucha nada, súper distorsionado, no sé qué me dijiste. Profe, que es que me imagino que era que no se le escuchaba nada, pero Creo que es él. en parte es él, pero es que usted a veces también se le, digamos como que está hablando y de un momento a otro habla muy, muy rápido, pero es por el retraso que trata de adelantarse y, y se va perdiendo un poquito como información, pero igualmente se entiende. Bueno, vamos a intentar continuar con esto. Listo. Bueno, vamos a dar despacio de todos modos. Estamos midiendo el voltaje. Este señor que tenemos acá, donde voy a ubicar el mouse para que ustedes lo puedan ver. En este momento, ese multímetro está midiendo el voltaje del diodo, ¿sí? Donde dice LED 1. Y en este momento son 2.61 voltios, ¿sí? Bien. Este señor que tenemos a mano izquierda, donde voy a ubicar el mouse en este momento, esperemos que se mueva nuestro mouse. Listo, ahí lo tienen. Con ese estamos midiendo también voltaje. ¿Qué voltaje estamos midiendo? El voltaje de la fuente, perdón, de la resistencia. En este caso, 9.83 o 84 voltios para aproximar. Y en la parte inferior está el multímetro XMM3, que es donde tengo el mouse en este momento. Estamos midiendo la corriente de quién, de la fuente, de la resistencia o del LED. Entonces, ¿qué dice? De la fuente, profe, ¿no? Porque es la que está suministrando a LED y es lo que está pidiendo él. Bueno, 29. en realidad es la corriente que circula por todos los elementos, porque acuérdense que es una sola malla en serie. Y cuando tenemos una malla en serie, directamente se dice que ¿qué? Que todos los elementos tienen la misma corriente. Es decir, la corriente que está circulando por el LED en este momento son 29.815 miliamperios. La corriente que está circulando por la resistencia son 29.815 miliamperios. Y la corriente efectivamente que está proporcionando la fuente son 29.815 miliamperios. Porque es una malla en serie. Si tuviésemos instrumentos en paralelo, pues muy probablemente sí variaría el flujo de corriente a través de los diferentes dispositivos pasivos. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, por favor, ¿cuál sería la potencia que disipa la resistencia de 330 ohmios? ¿Cuánto sería? ¿Qué me puede decir? Calculen ahí con la calculadora, no sé, como quieran. Profe, pues a mí me dio 293.37 miliwatts. Listo. Era calcular la potencia para todos. ¿Cuál sería la potencia según los datos que tenemos ahí en pantalla? Pues él la calculé para resistencia. Ajá, la resistencia. No me permite. Quitarlo porque me toca hacer un ¿Cuánto montón le de... doy, compañero? ¿Qué tendríamos que multiplicar? No es, perdón, 9.839 voltios ¿por cuánto? Por 29.815 miliamperios, ¿no? Miliamperios.
¿Cuánto les daría? 29.82 por 10 a la menos 3 multiplicado por 9.839 o 8.4. ¿Cuánto les dio? 293.34 miliwatts. 200 miliwatts, ¿sí? 230, creo que escuché por ahí. Más o menos. Bien. Esas son las características que hay que tener en cuenta de cada uno de los dispositivos. La corriente, el voltaje, la potencia. ¿Por qué? En este caso, porque quise que calcularan esa potencia con la resistencia. Por lo siguiente, muchachos. Resulta que estas resistencias vienen de diferentes tipos, de acuerdo a su tamaño. Vienen asociadas a 0.25 vatios, medio vatio, 1 vatio, 2 vatios, 4 vatios, 5 vatios, 10 vatios, 20 vatios, 30 vatios, 50 vatios, 150, 200, hasta un montón más. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si esta resistencia que tenemos en pantalla, ¿sí?, me disipase menos de 200 milivatios, pues muy probablemente ya se hubiese destruido, porque no es capaz de soportar esa cantidad de potencia. ¿A qué voy con eso? Que usted tiene que tener muy en cuenta qué elementos va a utilizar. Si usted necesita o tiene un dispositivo que consume 2 amperios, por ejemplo, y usted tiene una fuente que lo más que proporciona es 1, pues de ninguna manera le va a dar los 2 amperios que necesita el circuito. ¿Sí? Alguno dirá, pues eso es obvio, profe. Claro que sí. El problema es que algunos los hacen o lo realizan por salir del paso y lo que no saben es que si el elemento de alguna manera le empieza a solicitar a la fuente un valor mayor al que puede proporcionar, ella de alguna manera se lo intenta dar o proporcionar. Y es donde se ocasionan o sufren los recalentamientos y los daños de los capacitores, que es cuando escuchan que la fuente ¡pum!, estalla. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. ¿Sí? Esto es como un entorno básico por lo cual yo utilizo mi amigo Multisim. Y tranquilo, vuelvo y repito que como no tienen instalado, pues esto va a ser hoy como un primer encuentro, digámoslo así nada más. ¿Sí? Solo para que medio vean, cuando tengan el software, pues ingresen sin miedo. Pero ahora que lo tengan instalado, vamos a ahondar un poquito en algunas cosas. ¿Qué me interesa, muchachos, para todos? Miren, que ustedes en algún momento, cuando estén de forma presencial, puedan ver esto que les voy a mostrar en pantalla. ¿Sí ven esos 2 elementos que se les están proyectando en pantalla? ¿Sí los están viendo? Sí, señor. Señor. Perfecto. Estos son osciloscopios, ¿sí? Son dispositivos que sirven para visualizar formas de onda. ¿Qué pasa o por qué me interesa Multisim en este caso? Porque Multisim nos permite de alguna manera trabajar en los dispositivos como si fuesen reales. Esto que ven no es solo una fotografía. Miren lo que voy a hacer. El dispositivo incluso, donde voy a ubicar el mouse en este momento, ya voy para allá, a mano izquierda en la parte inferior de la fotografía superior de Textronic, ahí donde tengo el mouse en este momento, es el botón de encendido. Si yo le doy clic, el dispositivo se enciende. Es decir, esto no solamente es una foto. Esto es un dispositivo completamente funcional. Miren, todas las perillas, voy a empezar a moverlas, todas las perillas se mueven, los botones, todo. Entonces, en su momento, cuando de pronto veamos algún tipo de señal, ¿sí?, pues vamos a poder utilizarlo, ustedes van a poder manipular estos dispositivos. Estos dispositivos que tienen en pantalla son los mismos que hay en la universidad, por lo menos una gama parecida. ¿Sí? De estos existen en la universidad, estos que están ahí en la parte frontal. De los que están detrás, también existen, pero en los laboratorios de telecomunicación. Entonces, quiero también que ustedes se vayan o se lleven eso desde acá de programación mecatrónica. Aprender a manipular dichos dispositivos. Miren que creo que por acá hay algunos estudiantes de electrónica 2 o electrónica de potencia, y es el momento que nunca los han manipulado. Entonces, estas charlitas también suelo darlas en muchos de mis cursos directamente. Entonces, no solamente para los generadores de señales
sino para lo también llamado osciloscopio. Perdón, no solamente para los osciloscopios, sino también para los o llamados generadores de señales, que son algo como esta interfaz que les voy a abrir a continuación. Un segundo, por favor. Este que tenemos aquí, vamos a darle clic y miren, ¿qué dispositivo, de qué facultad tiene este dispositivo? ¿Sí? Lo voy a encender. Y el dispositivo está en la facultad de proporcionarme señales. De todo lo que hablamos en la clase anterior, él está en la capacidad de proporcionar señales de tipo senoidal, señales de tipo cuadrado, señales de tipo triangular y señales de tipo diente de sierra. ¿Sí? Manipulable su amplitud, manipulable su frecuencia, manipulable su offset, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos 3, 4, 5 dispositivos los vamos a tener acá en el simulador como si fuesen reales. Ustedes lo están viendo. Pueden tocarlo, bueno, pueden tocarlo con el mouse como tal, pero tiene todos los botones, tiene botón de encendido, tiene cómo modificar la frecuencia, la amplitud, y es exactamente idéntico a como lo van a encontrar en los laboratorios en la vida real. Por eso es que yo utilizo, para eso exactamente con ustedes que están iniciando, es que yo utilizo el amigo multisim. ¿Estamos claros? ¿Interesante o no interesante desde ese punto de vista? Interesante, Profe, profe. muy completo. ¿Cierto? Bueno, en esa parte es interesante porque algunos de ustedes me decían, no, pero hace falta la presencialidad. Claro, yo estoy de acuerdo. Pero hay formas de acercarnos, ¿no? Voy a abrir un poquito también de Proteus. Voy a hacer un recorrido así por encima. Y repito, mientras ustedes instalan, porque pues, vamos a ver cómo va esa subida de los archivos. Ah, todavía está demorado. Me abro Proteus. Y también les voy a mostrar esa parte. Y más que todo me voy a enfocar a las Arduinos. Ya van a ver cómo se ven desde ese punto, ¿sí? Y ahorita vamos a utilizar también otro simulador que sí lo van a tener todos en este momento. No tienen necesidad de descargar absolutamente nada. Vamos a ver. Incluso creo que nosotros tenemos la clase el viernes, ¿cierto? A las 6 de la mañana. Creo que va a tocar usar software ese día, si sea una hora de uso de software y otra hora para dejarle, no sé, tareas y asignaciones. Sí, profe, se supone que igualmente el viernes tenemos el trabajo de Arduino, que también está en Sí, clase. Tendríamos lo que que pasa ver es lo que del primero. y para allá iba porque eso se va a retardar un poquito, porque con una sola persona que no haya utilizado una protoboard, nos toca retardar un poquito eso, que fue lo que me pasó en el otro grupo. Por eso estoy haciendo este tipo de encuentro, ¿no? Ahorita con Tinkercad vamos a ver esa parte, ¿vale? Pero no se preocupen que pues ahí vamos a tratar de rendir el tiempo en lo posible. Me confirman, por favor, cuando estén viendo la pantalla compartida. Debe ser ya, ¿sí? Si alguno tiene ya instalado Arduino, muy probablemente, no necesariamente, va a tener conectado o va a tener instalado muchas de las cosas que yo tengo por acá en el señor. Ya se las voy a mostrar. Por ahora ahorita estamos informándolos bien. Miren, resulta que Proteus, las últimas versiones de Proteus, yo creo que hay personas que lo han manipulado y si lo han manipulado lo tienen. Tiene muchas librerías, ¿sí? Aparte de lo básico que todos conocerían, resistencias, condensadores, capacitores, fuentes, etcétera, etcétera, le agregaron una librería de Arduino y me permite verlas de diferente forma. Por ejemplo, aquí vamos a ver una, esperemos que les proyecte a ustedes. ¿Qué tipo de Arduino es esa que tienen en pantalla? Esperen que les aparezca. Ya. ¿Qué tipo de Arduino es esa que tienen en pantalla? A los que les correspondía. Omega.
Una Mega, ¿cierto? Creo que aquí incluso, miren, acá está el nombre, en la parte inferior derecha. Esto es un Arduino Mega. Y me permite Proteus que yo, miren, haga conexiones, la puedo programar, para eso mismo les estaba diciendo que no necesito el Arduino en físico, la puedo programar porque dándole doble clic me permite entrar dentro del microcontrolador y cargarle de alguna manera el programa que yo necesite. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a buscar uno que yo tenga por acá, a ver si me acuerdo. ¿Dónde está? Me perdió la carpetica. Aquí está. Programación. Linkeo. Eso es un programa básico. Eso que van a ver en pantalla es un programa en Arduino. Lo vamos a ver en su momento, tranquilo. ¿Sí? Y miren que ya lo cargó. ¿Sí? Ya lo cargó. Y me permite de alguna manera que yo pueda hacer la simulación de cualquier tipo de programa, ya sea manipulando dispositivos de entrada, dispositivos de salida, etcétera, etcétera. Pero alguno dirá, bueno, profe, yo tengo Arduino, pero yo no había visto esa. Miren, aquí tengo diferentes modelos porque tengo múltiples librerías instaladas. Las voy a sacar todas para que las vean. Tengo hasta unas Lollipad que son poco frecuentes, pero las tengo. Y vamos con Arduino Nano y ahora con Arduino Uno. ¿Sí? Mírenme que tengo múltiples tarjetas acá en Proteus. Múltiples. ¿Sí? Es decir, no va a haber problemática porque usted utilice Proteus. Porque ahí están todas. Mientras que otros simuladores se cohiben un poco. Porque solamente tienen la 1, porque solamente tienen la Mega, etcétera, etcétera. Entonces, toda la instrumentación ahí está. Si alguno no la tiene y la quiere tener, pues por ahí están las carpeticas, yo le puedo direccionar también. Mientras ustedes, vuelvo y repito, van instalando porque pues, estamos en proceso de pasarle los instaladores. Pero todas las herramientas están. Cabe aclarar esa parte. Ahora bien, hay un montón de herramientas más, ¿no? No solamente las tarjetas como tal. Hay LEDs, hay... Ahora les muestro. Yo repito, no son cosas que me correspondan como tal, pero quiero que ustedes las vean. Miren, ahí voy a ir a pasar por cada uno. Es un Arduino Mega. Este es un Arduino Mini. Esperemos que cambie para ustedes. Miren, es un Arduino Mini. Este es un Arduino Nano, para que cambie. Este es un Arduino Nano. Ahora que cambie van a ver un Arduino Pro Mini. Sí, ahí está la Pro Mini. Aquí van a ver una referente de Arduino Uno, que es la más clásica, la que ustedes conocen. Ahí está. Hay diferentes modelos de Arduino Uno, como por ejemplo este que van a ver a continuación, que es un poco como más realista, se ve mucho más parecido a la real, ¿sí se acuerdan? Sí, esta es la de Simulino. Y bueno, viene una cantidad de accesorios que aunque ustedes no crean, nuestro amigo Proteus nos los ofrece. Miren, este por ejemplo no es una tarjeta directamente, es un módulo RTC. Ya Proteus ha ido ahondando en todos estos sistemas. Esto que vamos a ver a continuación, miren, un módulo de GPS, también lo hay, se puede utilizar, ¿sí? ¿Qué otros tenemos por acá? Miren, este es un sensor de gases, yo se los había mostrado físicamente, las primeras clases, ¿se acuerdan? Ese que yo les había mostrado, que yo tenía en mi mano, aquí está, miren, un sensor de gas MQ2, IMQ2, IMQ3, que es para otro tipo de gas, ese que está en pantalla. También vamos a encontrar el MQ4, MQ5, MQ6, el MQ7. Si se dan cuenta, físicamente todos son iguales, ¿sí? Pero internamente, pues cada uno mide niveles de gases completamente distintos, ¿sí? Hay otros tipos de sensores también asociados dentro de Proteus, como lo son un sensor PIR, ¿sí? De presencia,
Estos son los que le colocan a algunos baños más que todo para que cuando usted entre, él detecta un cambio de luz, una sombra, manda un pulso y se enciende la luz durante un tiempo determinado. Para eso son los sensores PIR. Miren que también tenemos un sensor GSM, que son los sensores, bueno, un sensor como tal no, es un módulo que me permite directamente interactuar. Por ejemplo, ese módulo puede estar mandándome mensajes de texto permanentemente a mi teléfono, diciéndome el estado de la humedad en el lugar donde yo quiero que se dé, la temperatura, la humedad, la presión. Bueno, es un módulo para eso directamente. Lo hay incluso de diferentes colores, rojo, verde, ¿sí? Para las personas que quieran verlo de diferente manera. Una de las Arduinos poco convencionales, digámoslo así, la Arduino LilyPad, muchos no la tienen asociada dentro de sus simuladores. Aquí la tienen también el que la quiera utilizar. Hay otros modelos de Arduino Mega también, de uno, y este señor, uno de los cuales vamos a utilizar. El sensor de distancia, en este caso ultrasónico. Es completamente idéntico en la vida real. No tiene nada, solo que pues obviamente aquí lo estamos viendo en 2 dimensiones. Pero es un sensor ultrasónico. Sí, hay varios tipos, aquí están viendo otro. Por acá también tiene una tarjeta inalámbrica. Usted dirá, uy, pero ¿cómo así? También se puede hacer comunicación inalámbrica y te garantiza de que se esté haciendo o no se esté haciendo. Sí, entonces, nótese que tengo y hay, ¿no? Muchos módulos, muchos módulos, muchos sensores. Los LM35 aparecen, no necesariamente son de Arduino, aparecen sencillamente en las librerías de Proteus. Entonces, un sensor de temperatura aparece sin necesidad de que sea una librería de Arduino, ¿sí? Que es ese que van a ver a continuación, ese que tienen ahí en pantalla, ¿sí? Hay sensores de humedad y de temperatura al tiempo, como lo son los DHT11 o el DHT22, ese que tienen en pantalla en este momento. Tampoco son propios de la librería de Arduino, ya Proteus los tiene. Pues miren que ya hemos paseado por varios. El DHT22, el DHT11, lo hay. Los de distancia, como lo son los sensores Sharp y los ultrasónicos, los hay. Vamos a ver motores, por ejemplo. Motor, miren, vamos a copiar por acá la palabra motor. Y ya nos aparecen diferentes tipos de motores. Motores en DC, que es como el clásico que están viendo ahí en pantalla, pero también asocia servomotores, que es este que tenemos aquí en la parte inferior. ¿Sí? O este más bien para ser más utilitario. Este que tenemos aquí. También vamos a estar viendo en su momento. Entonces miren que muchos de esos elementos que va a tener o que debería tener su kit. Miren, voy a otro dispositivo que vamos a utilizar, que es una LCD, una pantalla 16x2. No, por eso aquí no aparece, 16. Sí, estas que ven ahí en pantalla damos un segundo. Este momento, eso es una LCD, es una pantalla sencillamente con una luz verde o azul en algunos casos. Hay diferentes tipos. Vamos a unas más grandes que otra, como esa que vamos a ver a continuación, esa. Vamos a bien aprender a utilizarla, ¿sí? Los teclados también. Los teclados matriciales. Perdón, casi no puedo. ¿Sí? O la matriz que... también vamos a asociar... ¿qué más elementos? A ver qué me acuerdo así directamente. Bueno, por ahora esos son los más comunes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos también utilizar todos los que quisiera, porque acuérdense que hay otro software por ver también directamente. Entonces, la herramienta de Proteus, extremadamente útil también para todos esos elementos que podamos llegar a utilizar, ¿sí? Lo hice un poco rápido por lo siguiente. Como tengo una tercera herramienta para complementarles ese señor. Y esa herramienta sí, todos la podemos tener. Por favor, van a abrir una página de internet en blanco. Por favor, me confirman una página de internet en blanco. Y van a buscar la siguiente palabra. Dígala, profe, ¿cuál fue? Tinkercad. Ya les voy a compartir en pantalla para que lo vean.
proceso, este sí lo vamos a hacer todos al tiempo. Listo, ahí andamos. Tinkercad, Listo. crea y Tinkercad. Exactamente. Esperemos que ya les estoy compartiendo pantalla nuevamente. Ahí está. Tinkercad. ¿Sí lo están viendo? Así se escribe. ¿Listo? Esta es más enfocada a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están iniciando. Las otras dos, Proteus y Multisim, son un poco más especialistas, pero con esta ustedes van a poder trascender de forma fácil aquello. Voy a darle Enter. Vamos a ver la herramienta del buscador que nos otorga. Muy probablemente les va a aparecer esto que se ve en pantalla en este momento. Tinkercad, Create 3D, bueno, sí, creaciones digitales, etcétera, etcétera. Vamos a darle clic en esa primera. ¿Sí? Vamos a darle clic para ingresar, para que veamos el entorno. Resulta que Tinkercad me sirve para muchas funciones o para múltiples funciones. No solamente para... Me salgo para que les salga igual que a ustedes. No solamente para circuitos, sino para que también diseñen sus propias herramientas en 3D, en 3 dimensiones. Es decir, para los que están viendo diseño, no sé si hay alguno, que van a ver en algún momento esa herramienta les sirve también. Muy probablemente ustedes ya están aquí, ¿sí? ¿Qué van a hacer ya en este preciso instante? Darle clic donde dice únete ya mismo. Por favor, vamos a darle clic y se van a loguear. ¿Cómo se van a loguear? Como ustedes quieran. No es necesario por ahora que sea que estudiante, no. Crear una cuenta personal. Eso es lo que van a hacer, por favor. Crean una cuenta y se loguean ya sea con Google, con Facebook, como ustedes quieran. ¿Listo? Por favor, hagámoslo. Me confirman cuando lo vayan haciendo, por favor. Mientras tanto, yo voy viendo cómo va la descarga. Todavía falta. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Qué versión de Proteus es la que está subiendo al Teams? Ya te digo porque no me acuerdo. Igual cualquiera te sirve, ¿no? Todas se pueden actualizar. Si descarga la más última, pues ya viene con las herramientas de Arduino. Instaladores. Esa es la versión 8.12, Servipack 0. Vale, profe, gracias. Sí, es que, bueno, esa es la otra, ¿no? Tú puedes descargar la 8.14, si te es compatible con tu dispositivo, no hay problema. Lo que pasa es que a algunos estudiantes les aparece sin librerías. Hay formas de solucionarlas, pero, vuelvo y repito, dependiendo del computador. Y en la que menos me ha generado así como problemas, como que para todos es viable, es esa. Entonces, por eso la dejé. Pero si tienes otra, no hay problema. Las librerías se pueden descargar, o si tienes la más última, ya vienen inmersas, no hay problema. Listo, profe, ahí ya me logueé a la... Listo. Otras 2 personas más que se hayan logueado para yo estar como convencido de que están trabajando ahí por detrás. Sí, ya, profe. ¿Listo ya? Yo igual, Listo. profe, ya me lo Vale, perfecto. Bueno, entonces ya Igual, profe. habiéndose logueado, vamos a ingresar. Por acá dice iniciar sesión, ya les muestro. O si les permite ahí ingresar de una vez, pueden hacerlo. Miren acá en la parte superior dice iniciar sesión, en caso tal de que les pase. Vamos a ver si a mí me ingresa así porque no me acuerdo de la clave. Parece que sí. Listo, ustedes van a iniciar sesión. Si no almacenaron la clave, pues la copian. Y en la parte derecha, muchachos, vamos a encontrar diseños 3D, vamos a encontrar circuitos, vamos a conseguir bloques de código y lecciones. ¿Dónde vamos a ingresar? Obviamente en circuitos. Muy probablemente a ustedes les aparezca en blanco, a mí no, porque obviamente pues ya tengo tiempo trabajando con muchos de los muchachos, miren todo lo que hay ahí. Hay varias hojas incluso. ¿Dónde le van a dar ustedes? Aquí en la parte superior, ya les voy a ubicar el mouse, esperemos que se actualice. Ahí,
donde estoy en este momento, que dice crear nuevo circuito. Vamos a darle ahí, por favor, y se nos va a abrir la plataforma de trabajo. Todo esto es online, entonces no hay ningún problema. Y ahorita vamos a hacer el circuito básico que vimos en la clase anterior, hace unos momentos. Una fuente, un LED, una resistencia. ¿Todos estamos ahí? ¿Donde se está viendo la pantalla? Ya está cargando la página, ¿no? Sí, señor. Vale, perfecto. Obviamente es un poquito pesadita también, ¿no? No es que sea tan liviana porque pues ustedes entenderán que tiene mucha cosita. Pero pues es una herramienta que está a la mano todo el tiempo porque es en línea. ¿Listo? Bien. Vamos a hacer el ejercicio entonces. Vamos a buscar una fuente. Las fuentes pueden ser ¿de qué tipo? De las que ustedes conocen, como las que hay en la universidad con perillas. ¿O qué otro tipo de fuente creen que puede existir? Una batería, ¿cierto? Una batería también es una fuente en DC. Entonces vamos a ver cuál utilizamos. Vamos a empezar a bajar aquí en la parte derecha, donde tengo el mouse en este momento. Ahí van a estar todos los componentes si usted empieza a bajar. ¿Sí? Mira, que hay una batería de 9 voltios, hay una batería de 3 voltios, hay una batería de, esperemos que suba, listo, ahí subió, 1.5 voltios. ¿Sí? Puede ser una opción. Vamos a seguir bajando. Y miren que se empiezan a ver un montón de elementos. Protoboards, arduinos, motores, diferentes tipos de motores, diferentes tipos de LED, diferentes tipos de sensores. Lo cierto es que no hay una fuente. ¿Por qué? Porque esos solamente eran los elementos básicos. Vamos por favor acá en la parte superior donde dice componente básico, le vamos a dar clic y vamos a presionar donde dice todos. Y ahora sí, vamos a empezar a bajar. Y nos van a aparecer todos los instrumentos que existen en Tinkercad. Pulsadores, potenciómetros, fotorresistencias, fotodiodos, sensores flexibles, sensores de distancia, sensores PIR. Ahí van a empezar a verlos todos. Yo sé que muchos están ahí conmigo, ¿no? Y en la parte inferior van a bajar hasta que encuentren esto. Voy a quedarme ahí quietecito. Esperen, ahí. Bajen hasta que encuentren eso y se paran ahí. Me confirman por favor cuando estén ahí. Listo, profe. Listo. ¿Cuál creen que vamos a utilizar? Pues la que dice suministro de energía. Pues ¿cómo la sacamos? Sencillamente le damos clic, él la agarra, no siquiera tienen que tener clic sostenido ni nada, le dan clic y la ubican donde la quieran ubicar. En este lado lo voy a colocar, en este caso lo voy a colocar por aquí. Por favor, me confirman. Listo, profe. Ahí está bien. Listo, profe. Listo, perfecto. Vamos a subir el bloque de búsqueda otra vez, aquí donde tengo el mouse ubicado, todo. Subámoslo todo a tope arriba. Está arriba. Y vamos ahora en este caso, el otro elemento que era una resistencia. Lo mismo. La desplazamos y la colocamos. En este caso ya queda como atravesadita, ¿cierto? En la parte derecha, perdón, izquierda superior, está este señor botón que se llama rotar. ¿Sí? Pueden rotarlo o sencillamente hundiendo la letra R, estando la resistencia seleccionada, miren que ya rota. No la estoy presionando, ya rota sencillamente si utilizo la letra R de mi teclado. ¿Qué otro elemento necesitamos para montar el circuito que habíamos montado en Multisim? ¿Qué más hace falta? El LED y un pulsador. El LED y un pulsador, listo. Entonces vamos a empezar a bajar. Vamos a empezar a bajar. Por acá hay un pulsador o un switch. En realidad no utilizamos un pulsador, utilizamos un switch. Es este que está aquí, interruptor deslizable. Este que está ahí. También lo voy a sacar por aquí. Lo voy a colocar ahí. Ese no tengo necesidad de rotarlo ni nada por el estilo. Y nos falta el LED, ¿no? Vamos a seguir bajando hasta buscar ese LED. Dos opciones. Pueden empezar a buscarlo hasta que lo encuentren. O acuérdense en la parte superior donde dice componente, lo cambian nuevamente a básico y él aparece de primero. Pero en este momento ahí está. ¿Sí? Ahí lo están viendo en pantalla. Está el LED o otros tipos de LEDs. O en la parte superior donde dice todos, nuevamente, voy a darle clic acá para que ustedes lo vean. Esperemos, ahí está.
Le da clic en todos y nuevamente en básico. Y él aparece ya de primero porque es de los más utilizados. Ahí le voy a dar básico, mírelo, aparece en entrada. Lo mismo, voy a ubicar a este señor acá, lo voy a rotar. ¿Me avisan, por favor? ¿Estamos todos ahí? Listo, profe. Bueno. Aquí un detallito con el LED, toca, si lo van a hacer conmigo, por favor, lo colocan con la cabeza hacia adentro. Sí, con la cabeza hacia adentro para que les quede organizado ahorita. ¿Listo? Vamos a hacer el circuito así, creo que tenemos el tiempo exacto, y luego le vamos a añadir una protoboard, porque aquí también se puede hacer el montaje como si fuese una protoboard para las personas que, direccionada a las personas que no lo han podido hacer. Entonces, vamos con la tierra. Entonces, negativo, miren, voy a parar acá en el negativo de la fuente. ¿Sí? Le doy un clic y bueno, puedo empezar a realizar mi montaje. Vamos a conectarlo ahí. Me avisan cuando todos hayan hecho esa línea, porque vamos a hablar algo acerca de ello. Ahí se pueden guiar porque les salen como una línea de guía para que les queden las montajes rectecitos y todo el cuento. ¿Listo? Y así mismo vamos a hacer las otras conexiones. Vamos a conectar. Vamos a conectar del LED a la fuente y el interruptor, lo que vamos a hacer es conectarlo así como se los voy a mostrar. Voy a dar la vuelta para no pasar por encima de ningún cable ni nada por el estilo. Por favor, me confirman cuando todos hayan hecho la conexión de esta manera. Listo, profe. ¿Vale? ¿Otros dos? No, profe. Yo ¿Listo? la hice Perfecto. diferente, profe. No, no importa. Lo importante es que respetes el circuito. No importa que lo hayas corrido por otro lado, no pasa nada. Bien. Quiero que tengan en cuenta que a veces para ustedes guiarse, yo sé, ustedes se guían mucho de los colores, son muy visuales. Pueden hacer los cambios. Por ejemplo, le voy a dar clic a esta línea inferior en este momento y en la parte superior puedo despegar la gama de colores y escoger, por ejemplo, el color negro sabiendo que eso es tierra. ¿Sí? Y, por ejemplo, esta superior, que netamente en la salida es roja, pues sé que es positivo. Ya las conexiones intermedias sí las puedo dejar en verde u otro color, porque pues eso, son conexiones intermedias. Normalmente las alimentaciones son roja y negra para que ustedes lo tengan en claro. Bien, ¿qué más hicimos en en Multisim? ¿Qué más hicimos? Hemos colocado unos multímetros. Unos multímetros, ¿cierto? Para las mediciones. Entonces lo mismo, para eso tendremos que ir nuevamente donde dice componente, todos, y otra vez bajan hasta que encuentran esta que les voy a dejar ahí mientras se actualiza. Arriba en todos, voy a empezar a bajar o van a empezar a bajar hasta que encuentren estas otra vez. Ahí donde estaba el suministro de energía. Aparece un multímetro. ¿Cuántos multímetros habíamos utilizado? Tres. Tres multímetros, ¿cierto? Vamos a sacar tres entonces, así como lo ven en pantalla. Este lo voy a dejar aquí adentro por facilidad. Con los dos de arriba, ¿qué estábamos midiendo? Con los dos de arriba, ¿qué estábamos midiendo? El voltaje en la resistencia.
El voltaje en la resistencia y el voltaje en el LED, ¿cierto? Vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Y cómo se miden para el LED? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a cambiarle el color a esto ahorita. Vamos a colocarlo, este sí lo voy a dejar verdecito. No lo podemos conectar, ojo con eso, voy a darle control Z, no se me vayan a confundir. No lo podemos conectar a cualquier lugar del cable. Tendremos que conectarlo directamente al pin de la resistencia, ¿no? Por si alguna persona lo está intentando hacer, tiene que ser al pin de la resistencia, obligatoriamente. Y lo mismo vamos a hacer con el LED. Me avisan por favor cuando lo hayan hecho. Voy a cambiar mientras tanto colores aquí. ¿Están conectados en paralelo o no? Sí, ¿cierto? Con el dispositivo. ¿Sí? ¿Estamos todos ahí? Listo, profe, ya quedó. Vale, perfecto. Bien, lo último que nos hace falta es medir la corriente, ¿cierto? ¿Y cómo habíamos dicho que medíamos la corriente? Entonces, nos toca desconectar por lo menos una porción del circuito y ahí colocar el multímetro. Bien, voy a seleccionar esta, de abajo, que es más cómoda, le voy a dar suprimir y lo mismo, vamos a tomar, perdón, a conectar donde estaba conectado este señor, sería este punto, que ahí estaba antes, y donde debiera llegar. Miren que no interrumpí nada, sencillamente ahora atraviesa el multímetro y continúa su camino. Eso fue lo que hicimos. Me confirman también cuando hayan hecho ese paso. Listo. Eso queda de color negro igual, profe, o hay necesidad? O sea, Sí, ordenadamente sí, se no. coloca de... Ahí, no se confundan ahí con de pronto la parte positiva y negativa del multímetro. Lo único que me relaciona es la dirección de la corriente, ¿no? Aquí necesitamos solamente la magnitud. Si nos da negativo, vamos a tomar la parte positiva. Es la magnitud nada más. ¿Sí? Por esa parte no hay problema. Si lo conecta al revés, no hay problema. Ustedes van a ir aprendiendo eso a medida que va transcurriendo. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo único que hay que tener en cuenta? Si se dan cuenta, este señor donde tengo el mouse ubicado en este momento, tiene presionada la letra B, ¿cierto? La V, perdón. Y este también, el que está a mano derecha. Ya el mouse lo voy a ubicar en ese lugar, mira también. Eso hace referencia a que van a medir voltaje. La pregunta es, ¿este señor debiera estar presionada la V o debiera estar presionada la A o debiera estar presionada la R? ¿Ustedes qué dicen? Pienso yo que la R, ¿no?
Bueno, la R lo que mide es resistencia, y pues ahí no vamos a medir resistencia. La V lo que mide es voltaje, y la A mide amperios, o sea, corriente. Es decir, debiéramos tener presionado la letra A. ¿Cómo hacemos ese cambio? Vamos a darle un solo clic a ese multímetro en toda la mitad, y en este punto, dale clic, y se nos va a abrir una ventana verde a mano derecha, ¿sí la ven? En donde dice voltaje, lo vamos a cambiar a donde dice amperaje. Inmediatamente lo cambien a amperaje. Miren que va a cambiar, ya ahora aparece seleccionado la letra A. ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno. Ahora sí, miren lo que era un circuito simple, cuando uno es por primera vez se demora muchísimo. ¿Sí? Llevamos casi 20 minutos mostrando un circuito básico. Ahora sí podemos iniciar la simulación. ¿Cómo? Aquí a mano izquierda superior ya les voy a ubicar el mouse. En este momento ahí está. Iniciar simulación o Start Stop Simulation. Vamos a darle clic y listo. ¿Sí? Por defecto, bueno, aquí al parecer tengo que tener, bueno, iba a decir que tengo una conexión mala y no. Lo que pasa es que el switch está apagado, ¿no? Vamos a encender el switch. ¿Sí? Ahí en este momento el switch, si lo conectaron como yo lo tenía, está apagado. Voy a apagarlo para que a todos esté igual. Esperemos que se actualice para ustedes. Listo, ahí el switch está apagado. ¿Sí? Y la fuente está configurada para 5 voltios y no se sabe el amperaje, el amperio, los cantidad de amperios. Ojo con eso. Yo no puedo controlar la cantidad de amperios, solamente la puedo limitar. El circuito es el que pide cuánto necesita. O sea, si ustedes creen que hay una perilla, es para limitar, no para controlar, y lo que pueden hacer es tirarse el dispositivo. Siempre que exista un dispositivo de una fuente y tenga una perilla de corriente, usted lo primero que va a hacer es tomar esa perilla y ponerla al máximo. Siempre, no les dé miedo, no les dé pena nada. Usted, si quiere agarrar, no, es que el profesor me dijo, no importa. Pero siempre esa perilla va a estar al máximo de corriente. Ojo con eso. Ahora sí voy a darle un clic al switch para que se inicie la simulación, digámoslo así, para que prenda el dispositivo. ¿Sí? Y des en cuenta lo siguiente. La fuente ahora me está marcando 3.11 miliamperios. ¿Por qué causa, motivo, razón o circunstancia? Porque esa es la corriente que me está demandando el circuito. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Qué pasa? Que debiera ser igual a lo que mide mi amperímetro. ¿Es igual o no es igual? Mi amperímetro es el medidor de corriente. Sí, señor, es igual. Es idéntico, ¿cierto? Entonces, cuando utilicemos, por ejemplo, ese tipo de fuentes, si es, ojo con eso, si es un circuito en serie, no tengo necesidad de un amperímetro. ¿Porque para qué? Miren, voy a interrumpir la simulación y voy a quitar ese amperímetro. Lo voy a hacer de forma rápida porque ya ustedes saben cómo. Y nuevamente voy a darle simular. Y miren que sigue marcando idéntico. ¿Por qué? Porque es un circuito serial. Ahí me está diciendo cuál es el valor de corriente que consume. Pero ojo, la fuente me va a botar o van a observar ustedes el valor de corriente que está demandando el circuito completo. Si tuviésemos múltiples series y paralelos, no me serviría como referencia porque ustedes saben que en los paralelos la corriente se divide. Y ahí sí tocaría utilizar diferentes tipos de estos señales. Bien, en cuanto al voltaje, en la resistencia, ¿cuántos voltios hay? 3.11. Usted dirá, profesor, es un negativo. Claro, nótese que él mismo me está indicando que tengo los pines al revés. No pasa nada porque la medida no va a cambiar, pero más sin embargo voy a cambiarlos. Lo que pasa es que no me gusta pasar los cables uno por encima del otro. Voy a hacer esto. Y para que no quede, no pasar por encima, yo voy a dar la vuelta, no sé ustedes. Espérenme un segundo, vamos a bajar esto.
Profe, ¿cuál es el valor de la resistencia? Ya iba para allá porque no la hemos modificado. Así como le sacaron, por ahora es lo que van a utilizar. Ese es uno de de las tareitas que no me gusta es lo único que no me gusta por ahora de Tinkercad es eso, que no tengo vista espejo. O sea, no puedo voltear los dispositivos para que me cambien los pines. Miren la vuelta que me toca dar para no pasar por encima del cable. Obviamente para que ustedes lo vean bien. Yo puedo pasar por encima y no pasa nada, pero de pronto ustedes se me confunden. ¿Listo? Entonces ahora sí le voy a dar simular nuevamente y ya tengo los voltajes positivos porque en realidad eso es lo que estoy haciendo. La suma de los voltajes de mis dispositivos pasivos debería ser igual a lo que proporciona la fuente. ¿Eso está correcto o no está correcto? ¿Cuánto es 3.11 más 1.89? ¿Cuánto es 3.11 más 1.89? 5. 5, ¿cierto? ¿Y cuánto nos está proporcionando la fuente? 5. Exactamente. Miren, voy a mover la fuente. Párense aquí sobre la perilla superior, aquí donde la tienen en este momento, y muévanla hacia arriba. La voy a poner en 20 o en 21. Sí, muevan la perillita si quieren. Eso es una de las opciones. O le dan clic y colocan los valores de voltaje en la ventana azul que les va a aparecer a mano derecha. Le dan clic a la fuente y les aparece esta ventana. Pues ahí usted le coloca 21 o 20, como quiera, y listo. ¿Sí? Da lo mismo, no hay problema. Miren que los voltajes cambiaron. La pregunta es, ¿cambió el voltaje en el LED? Muy poquito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa resistencia que está ahí se le denota como resistencia limitadora. Ella es la que permite que no se dañe el dispositivo LED. ¿Por qué? Porque el dispositivo LED consume alrededor de 1 punto algo voltios, 1,89, 2 voltios, 2.2 y un valor de corriente. Pero resulta que cuando la corriente es muy grande, como la luminosidad depende de la cantidad de corriente, él se puede quemar. Vamos a hacer el ejercicio para que se queme el dispositivo. Por favor, vamos a darle clic a la resistencia. Se nos va a aparecer una ventana azul a mano derecha nuevamente, igual que todos. Y en vez de colocarla en K ohmios, vamos a desplegar y vamos a dejarlo en ohmios, pero vamos a colocar 330. Así como lo ven en pantalla en este momento. ¿Listo? Miren que incluso cambian los colores de la resistencia, porque él va acorde al código de colores. Vean, naranja, naranja, marrón, 220. Pregunto, ¿ven algo diferente en el circuito? ¿Ven algo diferente? Como que en el LED. Ajá. ¿Qué pasa con la ley de Ohm? ¿Qué pasa con la corriente? ¿La corriente que es igual? ¿La corriente que es igual? Voltaje sobre resistencia. Listo. ¿Qué pasa si la resistencia se baja? Pues va a haber mayor amperaje. Listo, mírenlo. 56.5. ¿Subió o no subió? Ahí donde tengo el mouse ahí, en este momento. 56.5. ¿Subió la corriente o no subió la corriente? Muchísimo, ¿cierto? Y le apareció un signo de interrogación al LED. Pongan el mouse encima de ese signo de admiración que le apareció al LED y muy probablemente les va a decir la corriente a través del LED es de 56.5 miliamperios, mientras que el máximo recomendado son 20 miliamperios. ¿Qué puede estar sucediendo con ese LED? Según ese letrero que les acaba de decir el fabricante. Se quema, ¿no? Puede que dure un tiempo. Puede que dure un tiempito, pero después de un cierto tiempo se va a reventar. Vamos a hacer que se reviente. Vamos a colocarle 100 ohmios. Hagan el ejercicio. 100 ohmios y miren qué pasa con la animación.
Hagan el ejercicio ustedes. Esto lo tuvo. Sí, y miren que si se ubican incluso encima del LED, dice la corriente a través del LED es de 179 miliamperios, mientras que el máximo es 20. O sea, esta vez sí te pasaste, pero por 2, 4, 6, 8, ¿qué? 12 veces. Te lo dañaste. ¿Sí? Vuelvo y repito, de pronto con una de 330, 220 soporte a un brillo del 100%, soporte un tiempo bueno. Pero ya me pasé de piña, como dice por ahí el dicho. Nos pasamos. ¿Qué habría que hacer? Siempre está la resistencia limitadora o incluso en algunos casos bajar el voltaje. Miren que baje el voltaje de la fuente a 5 voltios o voy a bajarlo a 5 voltios y listo. Se bajaron los niveles de voltaje, se bajaron los niveles de corriente, incluso con la misma resistencia, más sin embargo estoy al límite, ¿no? Estoy un poquito por encima de lo máximo permitido para el LED. ¿Eso qué quiere decir? Que quien me protege, quien me limita, quien de alguna manera controla el paso de corriente para ese LED, va a ser esta resistencia que tengo acá, que por defecto debiera ser 220 o 330 ohms. Es más o menos el nivel lógico que nosotros vamos a utilizar. 220, 330 para 5 voltios porque vamos a utilizar voltajes digitales, ¿de acuerdo? Ese es el detallito. ¿Estamos claros hasta ahí? Yo sé que todos de pronto están ahí cambiando todavía la resistencia. Sí, señor. Bien. En este momento, bueno, ya la parte de los multímetros la voy a eliminar, porque ya saben cómo es. Me quita un poquito de espacio. ¿Sí? Y resulta que pues todo esto en la vida real y en todo, pues nosotros vamos a tenerlo, o debiéramos tenerlo montado por lo menos en una protoboard. A mano derecha empiecen a mover hasta que encuentren estas tres señoritas, donde dice placa de pruebas, o placa de pruebas pequeña, o mini placa de pruebas, por favor. Y vamos a extraer una. Vamos a extraer esta, que se les debe parecer mucho más a lo que ustedes conocen. Ups, me puso lento esto, parece. Listo. Yo sé que muchos ya lo saben utilizar, pero un especial cuidado para el compañero o los compañeros que están por ahí y no saben cómo se utiliza o cómo funciona. Hagan de cuenta que estos son cables, ¿sí? Si se dan cuenta, miren, me voy a parar aquí en este punto, en cualquier punto. Por favor, espero que lo estén haciendo conmigo. Sí, en el punto 10. Si se dan cuenta que se les ponen en verde toda la columna. Si se da cuenta que se le pone en verde toda la columna, el compañero que apenas está iniciando, por favor. Sí, señor. Listo. Sí. Eso resulta que todos esos pines son los mismos. Es como si fuese un cable a lo largo, como una columna. ¿Sí? Por eso se les pone en verde. Todos ellos, como si yo conecto en este punto, es lo mismo que conectara en este, ya voy a cambiar, o en el de más abajo. ¿Por qué? Porque toda la columna es la misma. Es decir, es un nodo. ¿Listo? ¿Cómo cambia? Ah, si me desplazo hacia un costado, cambio de nodo. Pero ojo, aquí donde tengo el mouse hay una separación. Esperemos que cambie el mouse. Que cambie esto. Si ven que hay una separación en blanco, eso hace que esta columna de la parte superior, donde voy a ubicar el mouse en este momento, esta, sea diferente de la que está acá en la parte inferior. Si te das cuenta, no se pone en verde todo de arriba abajo, sino que hay como diferentes secciones. ¿Listo? Bien, esa con respecto a las del centro. Las laterales es lo contrario. Mira, si las seleccionamos, todas son una misma fila. Y esta sí es toda de arriba abajo. Normalmente uno ahí va a conectar las alimentaciones. ¿Listo? De esa manera es que funciona una protoboard. Ya vamos a hacer el ejemplo y el ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ir pasando estos elementos para allá. Entonces vamos con la fuente. ¿Qué vamos a hacer con la fuente? Pues fácil y sencillo. La fuente, vamos a conectar el negativo a uno de estos pines
moverla para que me quede derechita, y el positivo a uno de estos señores. Voy a colocarlo incluso con el código de colores que es negro y aquí sí es un poco más fácil. ¿Sí? Miren ahí, ¿qué hice? Esta línea que se va a poner en verde en este momento, ¿sí la ven? Esperemos que les actualice, no, esa no. La superior, esta. Que está en verde, ¿toda qué es? Toda. ¿Es negativo o es positivo? Toda la que estoy seleccionando, ¿es negativo o es positivo? Negativo. Negativo, ¿cierto? Toda. Y la parte inferior es positiva. Uno normalmente, ¿qué hace? Yo prefiero que lo hagan de todo el tiempo de aquí en adelante. Puentean esta con la última también. ¿Sí? ¿Para qué? Para que les quede una línea de positivo por encima y una línea de positivo por debajo. ¿Perdón? Esa es la de positivo. Miren, lo que hice fue mandarla de arriba a la de abajo. Y ya tengo fácil una línea abajo de positivo y una línea arriba. ¿Para qué? Para que cuando la necesite la puedo sacar de cualquier lugar, de arriba o de hacia abajo. ¿Sí? ¿Y ahora qué me queda? Pues puentear el negativo también, ¿no? Entonces ya tengo un positivo y negativo arriba y abajo. Y me quedan las del centro para montar mi circuito. Entonces ahí es donde tengo que empezar a jugar. Entonces voy a colocar, por ejemplo, mi switch acá. ¿Sí? Nótese que él queda cada pin en una columna distinta, queda por independiente. Ahora voy con mi resistencia. ¿Sí? La puedo colocar. No me la desplaza. ¿Qué pasa? Me va a tocar sacar otra porque no me la quiere mover. Voy a sacar otra entonces. Por ejemplo, miren, la voy a conectar, no sé, aquí puede ser. Pero obviamente ya saben que toca girarla. Perdón, me pasé. Vamos a colocarla ahí. Por ahora solo la estoy ubicando, ¿no? No las he conectado entre ellas ni nada por el estilo. Me falta el LED. También vamos a colocar. El LED sí va a tener una particularidad. Nótese que si yo lo coloco así, ¿qué pasa si lo coloco así? ¿Qué pasa con los dos pines? Están conectados los dos pines a un mismo lugar, ¿cierto? Tenemos que girarlo. Está corto. Ajá, vamos a girarlo. Listo, ahí. En este caso nos tocaría hacia abajo. Ya también les voy a decir por qué le coloco una forma específica. Porque él tiene polaridad, ¿no? Un lado es positivo y el otro lado es negativo. ¿Cuál es el negativo? Bueno, aquí en Tinkercad es fácil porque usted se para en el pin y le dice cátodo, esa es la parte más negativa. Y el otro es ánodo. Pero si se dan cuenta en la forma, una parte es circular, esta que está al lado izquierdo, y esta parte es un corte recto. Siempre el corte recto se asocia a la parte negativa o a la tierra. Eso en real y en todo. ¿Listo? Y listo, ¿no? Esta resistencia no sé por qué no se me quiso mover. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué habíamos dicho? Necesitamos conectar el positivo, que sería cualquiera de estos. Yo lo voy a bajar hasta acá. ¿Y qué resultó? Que ahora toda esta línea que va a estar en verde en este momento, que voy a apuntar, ahí, toda esa línea positivo. ¿Hasta dónde tengo que llevarla? Hasta uno de los pines de esta señorita, que es esta que está aquí en la mitad. ¿Sí o no? Pues miren que hizo positivo, bajó hasta el de la mitad. Listo, mi salida, que ya la vamos a asociar con otro color, que ya es con cables de conexión, sería esta que tengo aquí en este momento. Esperemos que cambie el mouse para ustedes. Ahí. ¿A dónde? A donde esté conectada la resistencia. Miren que ahí que hice conecté. Acuérdense que todo este pin en donde me voy a parar, ahí es el mismo. Entonces, cualquiera de esos que hubiese utilizado, me hubiera servido o me hubiera servido. Sigo. La resistencia está conectada a esta verde. Esperemos que se actualice. Ahí. A cualquiera de esos pines que se seleccionan en verde, yo puedo tocar. Vamos a utilizar el de arriba, que creo que es como más cómodo. Y lo conecto al pin
de la parte positiva. Ahí está. ¿Qué me queda haciendo falta? La tierra. Pero resulta que aquí me quedó cómodo. Voy a cambiarlo a color negro. Miren que me quedó cómodo. Doy clic ahí y lo llevo directamente. Bueno, no me quedó tan cómodo para que me quede organizado. Me va a quedar un cable torcido. Yo no los acepto, pero por hoy, por tiempo, vamos a dejarlo así torcido. Lo conecté a tierra. Miren, desde ahí a la parte positiva. Ahí ya está funcionando. Pero ojo, voy a hacerlo aquí directamente. Lo correcto es que usted hiciese esto. Espérenme. Este es el mismo pin. Voy a pasarlo para acá. Voy a borrarlo porque esto no sé qué hace ahí. Y quedó el cable negro y no me deja ahora seleccionarlo. Ahora sí. Listo. Lo correcto debiera ser esto, por ejemplo, para que me quede el cable recto. ¿Sí? Miren que pointé hacia otro lugar para que no me quedara torcido y ahí sí me quedan los cables rectos. Los cables siempre deben ser en columna o en fila, nada de diagonales. Siempre hay que buscar la forma de que nada de diagonales. ¿Ok? Para eso está configurada la protoboard. Y listo, muchachos, ahí ya hicimos el circuito porque mire que ya cerró. Ya podemos darle a iniciar simulación y muy probablemente pues tenemos los parámetros. Ahí están, mírenlo. 5 y 311. Acuérdense que tenemos una resistencia de, la habíamos colocado de 220, si no estoy mal, o de 330, no, 330. Vamos, bueno, 330 ohmios, ¿no? Había colocado acá y nadie me había dicho. 330 ohmios para que circulen a través del 916 miliamperios y esté relativamente encendido. El que quiera cambiar el color de LED, solamente le da clic al LED y escoge entre azul, naranja, amarillo, verde o blanco. Vamos a dejarlo verde. Si apagan el switch, pues muy probablemente se apague el LED, como lo ven ahí en pantalla, apagado. Y encendido. ¿Sí? Si quieren aumentar la intensidad del LED, vuelvo y repito, mayor flujo de corriente, es decir, una resistencia un poco más pequeña. Entonces de 330 la voy a pasar a 220. Y miren que aumenta como la intensidad, voy a cambiar de color. No sé cómo se ve el blanco. Verde, amarillo, tampoco. Definitivamente lo mejor es el rojo, ¿no? El que muestra más la intensidad. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Un cursito rápido ahí, pues de pronto no todo el tiempo del mundo porque no le podemos dedicar tanto tiempo. Por favor, hay que practicar. Si quieren, les dibujo circuitos, lo que quieran, para que practiquen en esa protoboard. Para ya así la próxima clase, qué pena hay que se retrase una clase más, pues yo sé que hay muchachos que van más adelantados, pero siempre tengo que tomar como referencia a los que van entrando. ¿Listo? Entonces nos va a retrasar un poquito lo del viernes, lo del que debiera haber hecho hoy lo de Arduino, entonces prácticamente la tarea les va a quedar para el día lunes, para el día martes, perdón, ¿ok? Yo creo O sea que como tal, la tarea esta que había mandado la semana pasada queda el martes, porque sí, está la fecha el 17. Sí, para el martes. Nosotros miramos acá porque yo no me acuerdo de algo. Un segundito, ¿dónde está generales? Yo se lo establecí a ustedes ya como una tarea, ¿no? Sí, profe, ya está como tarea. Pues, profe, había que investigar todo sobre las Eso. tarjetas de Arduino. A Ah, cada persona le sí, yo colocó un conozco. tema en específico. A mí me Sí, tocó claro. el Arduino Nano. Eso sí me acuerdo, lo que pasa es que no me acordaba que había establecido la fecha del 17. Vamos a modificarla de una vez para que no vaya a haber inconveniente, ¿les parece? Tarea. ¿El martes qué quería? 21, ¿sí? 21, profe.
Y se nos está retardando todo esto. 21, vamos a modificarlo de una vez. Igual esa nota del 15% hay que hacerlo. 21. Lo mismo, el 21 ya a las 6 de la mañana eso debe estar listo. Listo, vamos a darle a actualizar para que les llegue a ustedes la notificación. A mí me gusta así, que todo quede claro de una vez. Y ya les debió llegar la actualización, ¿sí o no? Sí, profe. Listo, ya está actualizado. Sí, señor, ya llegó. Bueno, muchachos, por favor, por ahora vamos a utilizar Tinkercad. Ya se dieron cuenta que, pues, las facilidades que tiene, ¿sí? En su momento, cuando haya que hacer reconocimiento de otros dispositivos de medición, Multisim, ¿sí? Y los que quieran tener todo completo o que les genere algún tipo de problemática Tinkercad, pueden utilizar la herramienta de Proteus, que también tiene absolutamente todo. Yo quiero darle todas las herramientas para que ustedes se vayan defendiendo. Entonces, por favor, las personas que se les dificulta o las personas que hasta ahora están viendo, pueden practicar directamente con este tipo de elementos, de ejercicios montados en la protoboard o sobre la protoboard, ¿vale? Ok, Sí, profe. muchas gracias. Bueno, ya son las 12. Yo creo que con eso cerramos ahí. Entonces, yo creo que la próxima clase sí, y vamos a dejarlo por acá. Bueno, miren, ya hablamos de Multisim. Regálenme un minutico, ya cerramos ahí esto. Para que vean el orden del día de la próxima clase. Listo, lo están viendo. Ya el día de hoy hablamos de los simuladores. Listo, simuladores, listo Multisim, listo Proteus y Tinkercad. Listo Tinkercad, ¿sí? Hablamos de circuitos básicos, de este todavía falta un poco. Falta ver otros circuitos básicos. ¿Listo? Y la próxima clase iniciamos con mostrándole las tiendas y los kits, que eso quedó falto el día de hoy. Y luego sí, el desarrollo de Arduino. Arduino, hardware y software. Yo creo que alcanzamos de una vez a instalar. Yo creo que alcanzamos a hacer esas cosas. Dígame. ¿Usted podría compartir esas notas? Que esa nota, ¿cierto? Que es donde hemos visto. Sí, claro. ¿Podría compartir Lo que esas les digo, normalmente, sí, normalmente las paso diapositiva porque no la he querido enlazar a Teams porque eso es lo que hace que se me ralentice todo. Entonces, por eso está ahí un poquito demorado. Pero no, ahí están todas. Yo sí trato de convertirlas en diapositiva para que ustedes tengan esa información ahí, que es todo lo que ven ahí en pantalla. ¿Vale? Sí, para que no tengan que ver los videos, porque yo creo que es más engorroso, ¿cierto? Bueno, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos el día viernes.